Pues vamos a continuar donde estábamos. Estamos terminando el tema 9 y vamos a empezar hoy el capítulo 2 del libro, la percepción del color. Pero antes de nada vamos a dedicar 10 minutitos a terminar de explicar las 3 diapositivas que nos quedaban del anterior tema. Así que si os parece, como siempre, voy a compartir pantalla para que podáis ver todo lo que hago y así también poder pasar las diapositivas con el pasador de diapositivas que tengo y que también la gente que está aquí presencialmente pues pueda ver todo. Bueno, chicos, empezamos, ¿de acuerdo? Vamos allá. Bueno, si recordáis dónde nos quedamos la semana pasada, si no recuerdo yo mal también, nos quedamos un poquito, nos quedamos explicando algunos de los... Bueno, más allá de los métodos psicofísicos, que ya terminamos de explicar, la TDS, los métodos psicofísicos directos, que fueron una... Pasa, sí, pasa, ¿eh? Percepción, eso es, puedes pasar. Nos quedamos explicando los métodos psicofísicos directos, que terminamos, y vamos a terminar explicando algunos de los métodos más usuales en psicología de la percepción, de los métodos de investigación y sobre todo de las medidas más usuales en el campo de la psicología de la percepción. De hecho, nos vamos a centrar en los tiempos de reacción, ¿de acuerdo? Que es quizás la medida conductual por antonomasia en la psicología experimental y en particular en psicología de la percepción. Bueno, pues en los diferentes experimentos veréis que se utiliza pues con fruición. La verdad es que se utiliza muchísimo, es una de las medidas estrella, porque sigue una... Bueno, esa expresión de medida estrella me suena mucho a televisión, pero bueno, en fin, es una de las medidas más utilizadas, porque es bastante sensible a los cambios en la dificultad de la tarea y, por tanto, muy sensible a los cambios en el tipo de procesamiento implicado, en las fases de procesamiento o en el tipo de tarea realizada. Es decir, cambia de manera muy sensible cuando cambiamos los diferentes factores o variables independientes o condiciones de nuestros experimentos. ¿Por qué lo utilizamos? Bueno, pues el primero en empezar a utilizar los tiempos de respuesta como una medida, lo que se denominó la cronometría mental, fue Donders, ya en el siglo XIX, que ideó un método para estudiar, para analizar los tiempos mentales o la duración de los procesos mentales y que vamos a ver un poquito más adelante. Es lo que él denominó el método sustractivo. Este método consiste básicamente, o la lógica más o menos de este método es, si para realizar una determinada tarea hacen falta un número determinado de procesos mentales, cada proceso mental llevará un tiempo. Si añadimos o quitamos procesos mentales realizando diferentes tareas, la resta de lo que nos lleve cada uno de ellos, si se diferencian en un proceso, será el tiempo que tarda en llevarse a cabo ese proceso. Si para una tarea necesito detectar e identificar un estímulo y para otra tarea solo necesito detectarlo, la resta de lo que tarde en la tarea de detección más identificación de lo que tarde en la tarea de detección nos dará el tiempo de identificación, ¿no? Parece lógico. Eso es lo que es el método sustractivo, es decir, restar una tarea de otra para identificar los tiempos asociados a los procesos mentales específicos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que este castillo de Donders, este método sustractivo, se desmoronó un poquito más adelante, gracias sobre todo a la crítica de Oswald Kulpe, ya casi a principios del siglo XX. Que lo que viene a criticar esencialmente es la propia raíz del método sustractivo de Donders. Donders daba por hecho que los procesos mentales son sumativos, es decir, que realizamos un proceso, luego realizamos otro, que son independientes y que se va sumando un tiempo determinado, porque cada proceso pues, no interacciona con otros procesos, cosa que desde luego no es cierta y que no tuvo en cuenta Donders y que fue lo que principalmente le achacó Kulpe. Los procesos mentales no son siempre independientes y cuando realizamos un proceso mental, ese proceso mental interviene e interactúa con el resto de procesos mentales que no siguen una cadena serial, sino que se realizan muchas veces en paralelo y que interaccionan entre ellos. Así que durante un tiempo ese presupuesto de Donders sobre cómo debían medirse los supuestos mentales pues cayó en el ostracismo. Hasta que
Saúl Sternberg, el Sternberg bueno, que por cierto sigue vivo, aunque ya es mayor, sigue vivo, tiene una cantidad de años tremenda, casi 90 años, si no me equivoco, 89 cumpliría este año, que reformula la forma en que deben tratarse o la en que deben analizarse o la que deben entenderse los tiempos de reacción para poder analizarlos sin miedo a caer en el error de Donders. Y formula su teoría de los factores aditivos. No la vamos a ver aquí, no vamos a analizar su teoría de factores aditivos, ya es más compleja, de hecho hay un libro dedicado a todo esto. Por cierto, siempre de Sternberg se dice, bueno, decimos algunos que es el Sternberg bueno, Saúl Sternberg. Hay otro Sternberg malo, que es el, malo entre comillas, esto es una opinión personal, que es el creador o el ideólogo de las inteligencias múltiples y que me parece un farsante de cuidado. Pero bueno, eso es una cuestión mía, pero es otro Sternberg del que no recuerdo ni el nombre, que es bueno, no se diría creador, pero sí el impulsor de la teoría de las inteligencias múltiples, eso de las múltiples inteligencias, que es inteligencia emocional. No, pero Sternberg es uno de los... Gardner fue el que propuso la inteligencia emocional, ¿os acordáis de todo lo de inteligencia emocional? Pero Sternberg fue uno de los propulsores de alguna de esas teorías, ¿vale? Fue un propulsor original, que además ha sido también director de la APA durante mucho tiempo, o presidente de la APA, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, uno de ellos. Es una chorrada, ¿eh? No lo toméis esto en serio ni como parte de la clase. Sternberg es una persona, el otro Sternberg es una persona muy importante dentro de la psicología. Pero los que venimos de la psicología experimental, pues siempre decimos que este es el Sternberg bueno. ¿Por qué? Porque viene hacia nuestro rollo, ¿vale? Es solamente broma, no os preocupéis que el otro es no solo importante, sino un tipo muy relevante en la psicología, ¿vale? Pero viene de otro ámbito. Entonces, bueno, decimos que este es el Sternberg bueno, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo que propone Sternberg es que no hay que analizar cuánto duran los procesos mentales, sino que lo que ocurre con los tiempos de reacción es que cada factor que interviene en nuestra tarea, cada cambio en la tarea o cada factor de procesamiento que interviene suma un tiempo determinado y que en muchas ocasiones esos tiempos de reacción interaccionan entre ellos. Así que cuando no interaccionen podremos analizar los efectos por separado de cada uno de los factores o variables independientes y que cuando interaccionen lo que tendremos que analizar es precisamente la interacción entre ellos, es decir, mediante un modelo factorial en el que los tiempos de reacción o dos diferentes condiciones realizan un efecto interactivo que tiene su efecto de manera diferencial sobre los tiempos de reacción. Esto es lo que propone y de hecho es lo que hacemos en la actualidad, utilizar normalmente modelos factoriales que nos permiten no analizar solo el efecto de cada uno de esos factores por separado, sino analizar la interacción entre esos factores. Cómo un factor determinado o un nivel de un factor determinado puede afectar de manera diferencial a los niveles de otro factor. Y eso tiene un correlato en los tiempos de reacción. Bueno, pero sí vamos a ver el método sustractivo de Donders, para que veáis exactamente en qué consiste, de su manera quizás más sencilla. Ya os he dicho, lo que pretende Donders es analizar cuánto tiempo lleva cada tarea mental, cada proceso mental, cada operación mental. Y la lógica es muy sencilla. ¿Qué es lo que hace Donders? Pues diseña tres tareas que tienen requerimientos diferentes. La tarea más fácil es lo que él denomina tarea A o tarea de detección, que sería el tiempo de reacción simple. Se presenta un estímulo en la pantalla, imaginaros que estamos con un ordenador. Lógicamente, Donders no tenía pantallas de ordenador, ¿vale? Era el siglo XIX, utilizaba un taquistoscopio, que nunca me sale la palabra, o algún otro sistema de presentación de estímulos. Pero ahora, como tenemos ordenadores, pues es muy sencillo. Presentamos un estímulo en la pantalla y lo único que tiene que hacer la persona es que cada vez que aparezca el estímulo, pulse un botón. Como en la teoría de detección de señales que vimos, ¿os acordáis? Bueno, pues algo muy parecido. Pulsas un botón y analizas el tiempo medio que tarda una persona o muchas personas en realizar esa tarea. Ya tenemos. Diseñó otra tarea, que era lo que él denominó tarea B. Aquí está una de las cosas que suele equivocar bastante a la gente, porque por alguna razón Donders, en vez de ir creando tareas con un nivel creciente de complejidad, diseñó la tarea B como la tarea más compleja y la tarea C como la tarea intermedia. Así que la tarea B, que es la tarea de elección, va a ser la más compleja y la que más procesos tenga. Y la tarea C, la de discriminación, solo va a tener dos. Lo digo porque a veces esto lía, porque uno
en la estructura mental normal de la gente, si vas creando tareas y estas de un solo proceso, lo que uno se espera es decir, bueno, pues la tarea B será un poquito más difícil y la tarea C será más difícil todavía, ¿no? Pues no, aquí a Donder se le ocurrió que mejor ponerla más compleja aquí, la de complejidad intermedia aquí, y así liarnos a todos cuando hagamos una resta, ¿vale? Y que nos equivoquemos sobre cuál era la más o la menos compleja. Bueno, la tarea A, como os digo, es la más sencilla, detectar un estímulo, solo hay una tecla de respuesta. Cuando aparezca, pulsa una tecla, no tienes que elegir ninguna respuesta, no tienes que discriminar entre nada, simplemente aparezca lo que aparezca, dale al botón. La tarea B es la tarea de elección. En este caso tendríamos dos estímulos, ¿vale? Pueden aparecer dos estímulos en la pantalla. Y tenemos una tecla de respuesta asociada a cada uno de los estímulos. Así que tienes que responder con una tecla diferente en función del estímulo que aparezca. Aquí tenemos tres procesos. ¿Qué tiene que hacer la persona para poder realizar esa tarea? Pues en primer lugar, detectar que aparece un estímulo. En segundo lugar, discriminar cuál de los dos estímulos aparece. Y en tercer lugar, seleccionar, por eso es una tarea de elección, entre las dos respuestas asociadas, cada una, a uno de los estímulos. ¿Veis que son tres procesos, no? Detectar, discriminar, porque son dos estímulos diferentes. Hace falta saber cuál es cada uno de ellos, no te vale cada uno de ellos. Y por último, una selección de respuesta y una ejecución motora de la respuesta. Y por último, la tarea C, la tarea de discriminación. En este caso aparecen dos estímulos, pero solamente hay que responder ante uno. Así que, ¿qué tienes que hacer? Solamente hay una tecla de respuesta, de nuevo, pero hay dos estímulos. Tienes que detectar que aparece un estímulo, pero para poder responder ante uno sí y ante otro no, ¿qué más tienes que hacer? Ser capaz de discriminarlos. Aunque ahora no tienes que seleccionar la respuesta, porque solamente hay una respuesta que está asociada al único estímulo ante el que tienes que responder. Pues ya tenemos todo lo necesario para poder calcular los tiempos necesarios para cada una de las operaciones mentales implicadas en estas tareas. El primero es muy sencillo. El tiempo de detección no hace falta hacer nada, ¿no? Si tenemos una tarea que solo mide un proceso, que es el de detección, pues si tenemos ese tiempo de reacción, pues ya sabemos cuánto tiempo me lleva el proceso de detección de un estímulo. Pues lo que sea, 300 milisegundos, 250. Estas tareas suelen estar por ahí, en ese rango de tiempo de reacción. ¿Qué podemos hacer para saber el tiempo que lleva discriminar un estímulo? Si sabemos el tiempo que lleva detectar un estímulo, ¿no? Pues si restamos el tiempo que lleva discriminar más detectar de lo que lleva detectar, C menos A nos dará el tiempo de discriminación, ¿no? Si esto lleva 300 milisegundos y esto 100, si resto... perdón, he dicho 300 y esto 100. No, vamos a hacerlo más realista. Esto lleva 250 y esto 350. Si resto 350 menos 250, tendré lo que lleva el proceso específico de la tarea C, que serán 100 milisegundos. Por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿vale? Son tiempos plausibles, pero me los estoy inventando. Pero nos queda todavía, ya tenemos lo que lleva el proceso de detección, el tiempo que lleva el proceso de discriminación, pero nos queda uno, el proceso de selección, el proceso de elección, es decir, la tarea B. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues si tenemos una tarea que tiene dos procesos que son compartidos con esta tarea y que además esta tarea B tiene un proceso adicional, si restamos B menos C, nos dará el tiempo de selección, es decir, el tiempo que tardamos en elegir la respuesta o en seleccionar una respuesta. A través del método sustractivo, es decir, de restar una tarea de otra, hemos averiguado el tiempo asociado a cada una de las tareas, o cada uno, mejor no de las tareas, cada uno de los procesos, porque la idea de Donder siempre es asociar una tarea a una serie de procesos y analizar cuánto tiempo tardan esos procesos. No como Sternberg, cuya idea era modificar las condiciones en que se realiza cada tarea, por eso se llama de factores, y se llama aditivo porque cada factor suma una cantidad de tiempo o en el caso de que se quite ese factor resta una cantidad de tiempo. Y podemos analizar no solamente el efecto principal, es decir, cómo ese factor afecta de manera general los tiempos globales, sino cómo la combinación de varios factores y su eliminación o adición
afecta de manera general o solamente en algunas situaciones al resto de tiempos. Es decir, el método de Sternberg, que no nos vamos a detener aquí de nuevo, es más completo y desde luego se basa en principios que son más similares a los que de verdad rigen la forma en que se procesan los estímulos en el cerebro, en nuestra mente, en la que los procesos no son independientes, sino que unos afectan a otros, muchos se realizan de manera simultánea, otros son incompatibles entre sí, es decir, no se pueden realizar de manera simultánea y se realizan de manera serial, pero todas esas cosas están ocurriendo a la vez en nuestro cerebro y por lo tanto no podemos asumir que todos son, como asume aquí, como podéis ver en el modelo aditivo, independientes. Asume que son independientes simplemente por el hecho de que podemos saber cuánto lleva un proceso complejo simplemente sumando los anteriores. Ese proceso de suma indica que cada uno de ellos es independiente. ¿Vale? ¿Cómo medimos el TR? Ya hemos visto, de hecho, implícitamente ya hemos visto en qué consiste el TR, ¿no? El tiempo de reacción. El tiempo de reacción básicamente consiste en analizar el tiempo que pasa entre que tú presentas un estímulo y se realiza la respuesta. Comienza la respuesta, o se presiona una tecla, o se levanta una mano, cualquier tipo de reacción, de respuesta, que se pida al sujeto. Como dijo Sternberg, y como hacemos ahora en psicología, y como hacemos en la psicología experimental moderna, lo que vamos a intentar determinar o modificar son las condiciones, las variables que permiten o que producen variaciones en los tiempos de respuesta. Y a través de este sistema y de la cantidad mínima de tiempo, ojo, para una respuesta correcta, podremos analizar el efecto que tienen esos factores. Importante, el tiempo de reacción es la cantidad mínima de tiempo para una respuesta correcta. Cuando analizamos tiempos de reacción, eliminamos los errores. Los errores no se analizan. De hecho, es importante que utilicemos tareas que tengan un alto porcentaje de aciertos, porque si no la tarea sería poco válida. Analizar errores es muchísimo más complejo, porque el tiempo que te lleva contestar cuando te equivocas, es decir, una contestación fallida, está influido por una gran cantidad de cosas que no controlamos. ¿Por qué has fallado? ¿Has fallado porque has sido muy impulsivo y no te ha dado tiempo ni a ver el estímulo? ¿Has fallado porque tenías que elegir entre dos respuestas y has elegido mal? ¿Has fallado porque no has detectado correctamente el estímulo? ¿Has fallado porque no has sido capaz de discriminar entre ambos? ¿Has fallado por un conflicto motor que querías darle con un dedo, pero por alguna razón se te ha lanzado el dedo como una especie de reflejo? Cuando aciertas, cuando respondes correctamente, solo puede ocurrir por dos cosas. Una es por azar, y eso ya se controla, y dos es porque todos los procesos y todos los factores han actuado como nosotros queremos que actúen en el experimento. Pero cuando fallas es muchísimo más difícil saber a qué se debe ese error. Entonces, en los tiempos de reacción solo utilizamos los tiempos correctos, que son los que nos permiten inferir la causa real de la modificación de los tiempos de respuesta. Por supuesto, los tiempos de reacción tienen una serie de particularidades y todas ellas se pueden ver muy bien en esta gráfica que tenéis aquí. Esto es una gráfica de distribución de tiempos de reacción. Aquí abajo, en el eje de las abscisas, tenéis los propios tiempos de reacción, desde 0 hasta 3 segundos. Pone 3 segundos porque el gráfico lo ha hecho así. De hecho, normalmente no se mide así, se mide en milisegundos, de una manera mucho más precisa, ¿vale? No segundos. ¿Por qué hasta 3? Bueno, aquí no hay una razón determinada, pero sí que tenéis que tener muy en cuenta que cuando hablamos de tiempos de reacción, hablamos de tiempos cortos, no de tiempos de respuesta, que eso es algo distinto. Es decir, si tú tienes una tarea en la que tardas en responder 40 segundos, no puedes medir el tiempo de reacción. Eso no es tiempo de reacción. El tiempo de reacción es el tiempo que ocurre en una tarea rápida y que sea derivado de los factores que tú incluyes en el experimento. Por ejemplo, si yo le pido a alguien en un experimento que haga una tarea de elección como esta de aquí y tarda 17 segundos, yo no puedo contar eso como un tiempo de reacción. Eso no es el tiempo que se tarda en realizar la tarea. Ese es un tiempo en el que la persona se ha podido quedar esperando muchísimo tiempo, pensando otras cosas, intentando adivinar, recuperando de su memoria operativa. Es decir, cuanto más cortos sean los tiempos de reacción, menos afectados están por otros procesos que no nos interesan. Así que tenemos que tener en cuenta que en el tiempo de reacción siempre tenemos que pedir la máxima velocidad posible, pero intentando cometer el mínimo número de errores que se pueda. De hecho, esos suelen ser
las instrucciones que se suelen dar a los sujetos en tareas de tiempo de reacción. Responde todo lo rápido que tú puedas. Si tienes que contestar ante si un estímulo es un animal o un vegetal, no puedes quedarte mirándolo y esperando a ver si... No, sí, bueno, y esto es un ejemplo muy burdo porque todos seríais capaces de distinguir entre uno y otro, pero imaginaros una situación en la que tenemos hortalizas con rasgos humanos y tú tienes que detectar si son vegetales o animales. Y puedes quedarte, imagínate que no ponemos límite de tiempo, te quedas allí pensando, empiezas, esto yo creo que sí, pero esto lo interpretará como un ojo, pasan 5 segundos, eso no implica una capacidad de procesamiento perceptivo, sino muchos otros procesos que están ocurriendo y que están contaminando nuestros tiempos de reacción, así que cuanto más rápido sean, mejor. Esas suelen ser las instrucciones que ocurren. De hecho, en muchas ocasiones tenemos que intentar establecer una especie de equilibrio entre la velocidad de las personas y la precisión, porque es importante que acierten lo máximo posible para poder analizar, como os he dicho antes, los tiempos de reacción. Así que, ¿qué intentamos hacer? Pues decirle todo lo rápido que pueda, sí, pero intentando cometer el mínimo número de errores. Y analizamos también si hay un intercambio en la tarea entre velocidad y precisión. ¿Qué ocurre si uno se da más prisa de la necesaria? ¿Qué va a ocurrir con su precisión? Que va a bajar, ¿no? Si tú intentas hacer algo muy rápido, va a llegar un momento en que si eres demasiado rápido va a serlo a costa de perder precisión. Eso es lo que intentamos evitar. Por un lado, intentas evitar que haya tiempos de reacción demasiado largos, metiendo prisa al sujeto, poniendo tiempos límites para que pueda o para que no tenga oportunidad, mejor dicho, de pausar su respuesta, pero a la vez introduciendo instrucciones y asegurándote de que esa velocidad no está afectando a la precisión. Es decir, que no estás utilizando solo ciertos tiempos de reacción que son correctos, porque en los otros la persona simplemente por una cuestión de velocidad se ha equivocado y estás eliminando información de tu experimento, ¿vale? O el mero hecho de que haya una relación entre ambos, de que lo que estás analizando son solamente los tiempos más lentos y crees que tu tarea es más lenta porque los tiempos más lentos son los que tienen un mayor nivel de precisión. Entonces, estás dando por hecho que un tiempo determinado, que una tarea lleva un tiempo determinado o que tienes un efecto determinado, cuando realmente eso está determinado porque el nivel de precisión en los tiempos más rápidos pues es menor. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y otra más, tenemos que tener en cuenta esta distribución, como os he dicho antes. ¿Veis que esta distribución nos indica el porcentaje o es una distribución de probabilidad como la de la TDS? Es decir, cómo se distribuyen más o menos los tiempos de reacción de una persona en una tarea que tuviese una media determinada. Y veréis que la mayoría de los tiempos de reacción se concentran en un rango determinado y que se van haciendo menos probables cuanto más se van hacia los extremos. Y que además esta distribución no es simétrica. Si la partes por la mitad, las dos mitades no son iguales. Si la partes por el punto más alto, ¿vale? Si la partes por el punto más alto, las dos mitades no son iguales. Tendríamos una especie de asimetría que es hacia la izquierda, o sea que es positiva. Cuando las asimetrías son hacia este lado son positivas, aunque parezca lo contrario, ¿vale? Cuando son hacia ese lado, hacia la derecha, son negativas. Tendremos una cierta asimetría negativa. Esto quiere decir que, primero, que la media no es el mejor indicador. El hacer la media de tiempos de reacción muchas veces no es el mejor indicador. A veces hay que utilizar la media geométrica o la mediana. ¿Por qué? Pues porque puede afectar mucho los tiempos extremos de un lado de la distribución o del lado contrario, pueden afectar mucho a los valores que obtenemos y así nos evitamos ese tipo de situaciones. Siempre hay que tener en cuenta que deberemos eliminar los valores más extremos y utilizar medios para examinar el TR que no sean muy sensibles a los valores extremos de esa distribución. Imaginaros que en uno de estos todo el mundo está, o tu mediana de respuestas está en torno a 500 milisegundos y tienes una respuesta de 2,5 segundos. Pues aquello no cuadra, ¿no? Y eso, la media es muy sensible a ello. Es decir, haría que aumentasen mucho los tiempos de reacción por un dato que no sería representativo del resto. Así que tenemos que tener mucho en cuenta esto. Terminamos aquí. Y antes de pasar, o mejor dicho, paso, y antes de empezar el siguiente tema, la percepción de... Aquí ya nos vamos a meter en la parte bonita, en la parte más chula, cuando vamos a empezar a analizar el proceso perceptivo desde el principio, las diferentes fases que componen los procesos perceptivos hasta llegar al reconocimiento de objetos, que como habréis visto es el último tema.
De hecho, si miráis bien vuestro libro, os daréis cuenta que el libro básicamente consiste en una historia que se cuenta desde que llega la estimulación electromagnética a nuestros ojos hasta que llegamos a la etapa final de la percepción, que es cuando ocurren los procesos de reconocimiento, es decir, cuando reconocemos los objetos de nuestro entorno, una vez reconstruidos a través de la información que llega. Y antes de empezar con ello, para los que todavía no lo hayan visto o estén todavía un poco dudosos sobre si hacerlo o no, os voy a contar, sabéis que se han sacado la convocatoria de prácticas, ¿no? La hemos sacado la semana pasada, Pedro y yo sacamos la convocatoria de prácticas para la asignatura de percepción. Os cuento también, aprovechando que se queda grabado, para que luego los que lo vean pues lo puedan saber. No sé si os habréis apuntado o no, os cuento, y habréis visto todas las instrucciones. Cosas que tenéis que tener en cuenta. Primero, que os podéis apuntar cuando queráis dentro de los días que hay disponibles, ¿vale? Ya sabéis que hay una serie de horarios, las prácticas duran alrededor de 2 horas y son en la sede central. En la sala 126 es donde nos reuniremos para ir luego a las cabinas experimentales. Sabéis que consisten también en participar en algunos de los experimentos y de las líneas de investigación que nosotros llevamos dentro del departamento, en particular dentro de la asignatura y también del grupo de investigación al que pertenecemos. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, pues llegaréis allí, es en grupos de 8 personas y os iremos distribuyendo los distintos procedimientos experimentales. Los días de martes, miércoles y jueves por la tarde, bueno, ya está puesto porque solo deja reservado un día, es decir, en la aplicación está todo puesto para que solo estén las plazas que podemos cubrir. Pero martes, miércoles y jueves por la tarde tenéis que saber que solamente es una persona, es decir, solo va una persona allí y es para hacer un experimento concreto que es con movimientos oculares, ¿vale? Que es con Eye Tracker, uno de los proyectos que estamos participando. En el resto de horarios también se puede realizar ese experimento, o cualquiera de los otros que hacemos en cabinas experimentales, pero siempre habrá más gente, ¿vale? Solamente hay 3 horarios que son en los que podéis tener más dificultades para apuntaros, que son martes, miércoles y jueves por la tarde, porque ahí solo hay espacio para una persona. Los lunes por la tarde y los viernes por la tarde sí que hay 8 espacios en cada franja horaria. Digo una persona en cada franja, ¿vale? Los martes, miércoles y jueves por la tarde hay espacio para 2 personas porque hay uno a las 4 y otro a las 6, ¿vale? Pero que lo tengáis en cuenta. Pasaréis una serie de experimentos y luego os explicamos en qué consisten, cuál es la base de todo aquello, por qué lo realizamos, qué relación puede tener con la asignatura y también, bueno, pues con la investigación en percepción y en psicología básica, ¿vale? Ese sería el procedimiento. Cosas a tener en cuenta también, muy importantes. Este año solo vamos a sacar una convocatoria de prácticas. Ya habéis visto que hemos sacado la convocatoria, que son aproximadamente 3 semanas. Así que podéis obtener 0,5 puntos por esa convocatoria, ¿vale? Otros años, antes de la pandemia, a veces convocábamos dos convocatorias de prácticas. Sacábamos 2 convocatorias. Se podía ir 2 veces y sacar el punto completo. Así que esto lo que va a sustituir es a una PEC, a la que queráis, pero a una. Si vais allí, pues no tenéis que hacer una PEC. Si queréis, para sacar, lo podéis hacer si queréis, pero no vais a sacar más del punto completo. 0,5 de las presenciales y otros 0,5 de la práctica que os interese. Está bien por 2 cosas. Primero, porque conocéis cómo trabajamos allí y participáis de los experimentos. Y segundo, porque también os podéis ahorrar, si vais pillados, algo de trabajo en una PEC y elegir la que vosotros queráis. O lo que sea. Si no queréis hacerlo, no pasa nada, porque podéis sacar el punto de las 2 PEC, ¿vale? Pero tener en cuenta eso, como solo hay una convocatoria, solo se puede obtener medio punto, ¿vale? Medio punto por 1 horita y media, 2 horas menos cuarto, que es lo que durará más o menos, pues no está mal. Hay mucha gente, por cierto, para los que nos estén viendo grabados, si hay alguien que lo está viendo de fuera de Madrid, hay ayudas para las prácticas, ¿vale? Se puede acceder a una bolsa de ayuda de viaje que te paga pues el desplazamiento y unas ciertas dietas en función de la distancia de la que vengas. No sé cuál es la cuantía en este caso, tiene que hacerlo el propio alumno, gestionarlo a través de la ONED. Tenemos ahí todos los datos, ¿vale? Y os hemos puesto cómo se gestiona, pero bueno, también para que lo sepáis. Mucha gente de fuera lo que aprovecha es a lo mejor venir el viernes y, bueno, pues aprovechar el fin de semana para quedarse por aquí o hacer algo de turismo. Pues también hay gente que lo hace, pues mira, estupendo. Pero vamos, en vuestro caso no es el caso si vivís aquí en Madrid, pero bueno, también para que la gente lo sepa. Y creo que nada más respecto a eso. Podéis apuntaros hasta
24 horas antes de la fecha específica para la que os queráis apuntar. Es decir, si os queréis apuntar para el 20 de abril, que es la última fecha, podéis apuntaros hasta el 19. ¿Vale? Y dentro de la propia aplicación también, o del correo que recibís, también tenéis la posibilidad de reprogramar para otra sesión o de cancelar la sesión. También lo hemos dicho a través de la convocatoria, pero lo repito aquí también por si alguien lo ve. No reservéis más de una sesión. Si queréis cambiarla, cancelar primero una y reservar otra, o reprogramar dentro de las que haya disponibles, ¿vale? Para que no haya lío y para que no somos muchos alumnos y las plazas son 340, creo que son. De momento todavía quedan, ¿vale? Además, lo del COVID está haciendo que se apunte menos gente que otros años y no sabemos si llenaremos todas, pero normalmente hay bastante demanda. Así que, bueno, si queréis hacerlo, si no lo habéis hecho ya, apuntaros, si queréis ir. Y nada, tener en cuenta todas estas cosas, ¿vale? Bueno, sí. ¿Solamente por el hecho de asistir a ese experimento te dan el medio punto? O... Asistes al experimento, asistes a la explicación y luego allí te explicaremos que hay que hacer una especie de pequeña memoria de prácticas, pero muy cortita, muy breve, con una serie de preguntas, ya está, ¿vale? En el caso de que haya que hacerlo, ya está, pero el medio punto lo tienes, ¿vale? Solo hay que hacer eso. Trabajo es mucho menos que realizar la PEC, porque no hay que hacer una memoria de 10 páginas, nada de eso, es una serie de preguntitas. Entonces, aparte de una PEC que es ¿sí? para realizar como las cosas que se hacen, y se puede hacer esta para tener el vídeo y otra para tener el otro vídeo. Eso es, haces una PEC, por ejemplo, y asistes a las prácticas, ya tienes el punto completo. O hacer las 2 PEC, lo que quieras. O hacer las 3 cosas y sigues teniendo un punto, porque más de un punto no se puede sumar, pero lo haces porque, bueno, porque te apetece. Y aún así, si no hacéis ninguna de las 3 cosas, también podéis sacar un 10, porque si sacáis un 10 en el examen, pues tenéis un 10 en la asignatura. Es decir, esto serviría para llegar incluso al 11 en la asignatura. ¿Vale? Y recordad que ese punto, tanto de las prácticas presenciales como de las PEC, se suma siempre que lleguéis al 4 en el examen. ¿Vale? Si tenéis un 4 en el examen y un punto de PEC y de prácticas, o de PEC solamente, pero tenéis un punto, aprobáis, llegáis al 5, ¿vale? A partir del 4 se suma, cosa que también viene muy bien, ¿vale? Bueno, pues... Porque veo que hay un PDF, ¿no? No, es un PDF con las instrucciones y dentro de las instrucciones indica el mecanismo para apuntarse, ¿vale? Es una página, una aplicación que te permite seleccionar el horario y la fecha. Ahí dentro del PDF te explica todo, ¿vale? Incluso hay dibujitos. Ese PDF, la parte de la explicación la he hecho yo, así que hay unas imágenes, te puedo decir exactamente las que son. ¿Vale? Hay imágenes incluso de la propia aplicación de Bookings con la que se ha hecho la reserva. Así que ahí lo tenéis, yo creo que está más o menos bien explicado. De momento no ha habido ninguna queja y se apunta un montón de gente, así que yo creo que más o menos se ve bien. De tal manera, si tenéis cualquier duda, me escribís o escribís a Pedro. En este caso, para cuestiones de la explicación está mi correo ahí, ¿vale? O sea que podéis escribirme directamente y lo solucionamos si hay alguna duda o algún problema. Igual que si tenéis cualquier problema a la hora de ir o que no sois capaces de cancelar o pasa cualquier cosa, ¿vale? Bueno. Vamos ahora sí con la percepción del color. Lo primero que vamos a analizar sobre el proceso perceptivo, sobre esa corriente de procesamiento y de procesos que ocurren desde que llega la información a nuestros ojos. Me voy a centrar ya en la modalidad visual, así que vamos a hablar de ojos, de estimulación electromagnética y de información sensorial que llega a través de nuestra retina, ¿vale? Pues desde que llega la información de nuestra retina hasta que reconstruimos el mundo y llegamos al reconocimiento del objeto, pues lo primero que vamos a ver es la manera en que somos capaces de percibir el color. De percibir el color o de percibir lo que nosotros llamamos color. Porque si hablamos desde un punto de vista estricto, el color no es nada que exista en la realidad. Los objetos no tienen color per se. El color es una interacción entre un tipo de estimulación que recibimos en nuestra retina y un tipo de procesamiento e interpretación que nosotros realizamos de esa información. Porque lo único que hacen los objetos, como veremos un poquito más adelante, es reflejar parte del espectro electromagnético. Y para saber cómo ocurre eso, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es la luz y por qué vemos el color y cuál es el tipo de estimulación que recibimos en nuestra retina que nos permite primero ver, es decir, todo el proceso perceptivo, la estimulación que incide en nuestros receptores retinianos y ver por qué codificamos los diferentes colores o las diferentes apariencias del objeto, cualidades del objeto en términos de color.
Bueno, ¿qué nos interesa de la luz? ¿Qué nos interesa de la radiación electromagnética, que es la base de la luz y del color? Pues en percepción no nos va a interesar tanto estudiarla como se estudia en física, aunque algo veremos de esto muy por encima para que veáis en qué consiste y cómo podemos utilizar esas concepciones de la luz para estudiar en percepción. Pero lo que nos interesa es comprender cómo el color es aparente para nosotros, es decir, cómo percibimos el color, la fenomenología del color, cómo se nos representa o se nos presenta fenomenológicamente la apariencia de color. Cómo llego a decir que eso es rojo, a decir que las paredes son un blanco roto o un blanco un poco, bueno, casi beige, ¿no? O a lo mejor lo estoy viendo yo demasiado oscuro por la luz y son blancas del todo. Estoy mirando a lo mejor los paneles esos. Pero bueno, da igual. O por qué sé que esa silla tiene otro color diferente, que es azul, por alguna razón, además, que bien viene para explicar el color, que tengamos una silla azul ahí, la verdad, maravilloso. O algunas otras que también varían en su color y que tienen más un color, burdeos, ¿no? Sería así, color vino, ¿no? Algo parecido. Bueno, tenemos que explicar cómo ocurre eso. Y para explicar cómo ocurre esto, pues nuestro sistema perceptivo lleva a cabo tres procesos. O mejor dicho, realiza tres diferentes tipos de operaciones que nos permiten tres diferentes tipos de resultados. En primer lugar, la operación o el resultado del procesamiento tricromático, es decir, cómo nuestros receptores, que son tres en la retina, procesan diferentes longitudes de onda de diferentes maneras o con diferente sensibilidad. Después, lo que se denominará procesamiento oponente, o cómo otras partes de nuestro sistema perceptivo, de nuestro cerebro, procesan la estimulación de diferentes longitudes de onda en células que se activan y desactivan ante colores que se consideran oponentes o de colores de diferente longitud de onda. Y por último, cómo computamos la constancia del color. El hecho, como vimos, os acordáis en el primer tema, ¿os acordáis cuando os ponía unas imágenes en las que dos colores que parecían ser distintos eran el mismo? Y que cuando quitabas el contexto eran exactamente iguales, y que lo mismo puede ocurrir igual, dos colores que parecen iguales y que realmente sean distintos. Eso es computar la constancia del color. Y para vuestra alegría seguramente tenéis que saber que esto no entra en el examen. Es el proceso un poco más complejo y de momento lo hemos quitado como materia de examen, aunque lo tenéis en el libro y yo recomiendo que os lo leáis porque es un proceso bastante interesante. Cómo los psicólogos experimentales han pensado que puede ocurrir ese proceso. Ese proceso que nos permite ver los colores bajo diferentes condiciones de luz. Hoy está el día muy nublado y encima tengo esta luz encendida. La cantidad de luz electromagnética que llega a cada uno de los objetos, incluidos nosotros, y que por tanto reflejan cada uno de los objetos, es muy diferente. Y su composición espectral también es muy, muy diferente respecto a cuando entra mucha más luz por la ventana porque hay sol, o tengo una luz de otro tipo, por ejemplo, una luz incandescente en vez de fluorescente, que tiene otro espectro de radiación. Sin embargo, los colores y la forma en que se nos presentan se permanecen constantes, es decir, somos capaces de seguir identificando los mismos colores, excepto en circunstancias muy extremas, pero somos capaces de hacerlo. Eso es lo que denominamos constancia de color y ya digo que no lo vamos a ver porque no va a entrar como materia de examen, ¿vale? Pero que sepáis que ese es el proceso necesario, es decir, mantener la constancia del procesamiento del color a pesar de las variaciones que ocurren en el ambiente y cómo se logra eso a través de diferentes procesos perceptivos. Bueno, me imagino que este señor os sonará y os sonará también el experimento del prisma de Newton, ¿no? El primero que se interesó por estudiar la luz y el color y lo hizo a través de este objeto que permite descomponer la luz en cada uno de sus componentes y que fue el primer paso para conocer en qué consisten los colores o en qué consiste el color. Ya sabéis que cuando paso un rayo de luz o cuando la luz incide sobre un prisma, un rayo de luz blanca, por el otro lado se descompone en todos los colores que consideramos los colores del arco iris. Esencialmente esto es lo que ocurre cuando sale el arco iris, ¿vale? Porque este prisma son las gotas de lluvia y como la luz incide a través de las gotas de lluvia, descompone la luz en sus componentes. ¿Por qué ocurre esto? Pues vamos a verlo. Si queréis lo vemos directamente aquí.
sabéis que bueno, vamos a verlo aquí y ahora volvemos atrás si lo necesitamos. Ya sabéis que la luz, lo que consideramos luz, no es nada más que una parte del espectro electromagnético de emisión. Es decir, la luz visible, la luz que llega del sol, la luz que sale de las lámparas, la luz que nosotros reflejamos y por eso la gente nos ve, cualquier tipo de luz es parte del espectro electromagnético. Es exactamente lo mismo que las ondas del wifi, que la radio, que los rayos X, que la radiación gamma de una bomba nuclear, que las ondas electromagnéticas de una resonancia magnética, o no sé si lo he dicho ya, pero las que salen de nuestro microondas cuando calentamos cosas. Son exactamente lo mismo, tienen exactamente la misma naturaleza y forman parte del mismo fenómeno físico. La única diferencia que hay entre ellas es la longitud de onda o la frecuencia. El espectro electromagnético abarca una gran cantidad de longitudes de onda. Ya sabéis que cuando tomamos el espectro electromagnético como una función de onda, es decir, como si fuesen ondas que se propagan en el vacío, que se propagan también a través de diferentes medios, ¿vale? Pero que se propagan a lo largo de un montón de medios, no necesitan el aire para propagarse como las ondas de sonido. Tomamos, ya os digo, cuando tomamos como una onda este espectro electromagnético, las diferencias en una onda pueden establecerse en función de dos cosas. Primero, de su amplitud, es decir, de la potencia que tienen, o en este caso determinarían la cantidad de luz, y también de su longitud de onda o de su inverso, que es la frecuencia. Sabéis que la longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas de una onda. Y la frecuencia sería el inverso de la longitud de onda y significaría cuántas veces pasa por esta cresta o por este valle por unidad de tiempo, por segundo, por ejemplo. ¿Vale? No, por segundo no, perdón, por unidad de longitud. Estoy yo diciéndolo mal. Vaya, estoy yo bien. Bueno, lo más importante. Este espectro electromagnético puede diferenciarse en función, como queráis. Vamos a hablar de longitudes de onda siempre, ¿vale? Para no liarnos. Pero longitud de onda y frecuencia vienen a ser exactamente lo mismo, son solamente el inverso uno de otro. Nosotros, mejor dicho, no nosotros, sino los receptores de nuestra retina, solo son sensibles, es decir, solo son capaces de captar información y, por tanto, de activarse ante una parte específica de ese espectro electromagnético, es decir, ante unas longitudes de onda específicas, que son estas poquitas que aparecen aquí. Es decir, de todo el espectro electromagnético que va desde, Dios sabe, esto es radiación gamma, rayos X por aquí, rayos X están por aquí ondas de radio y, bueno, no tienen por qué recibir nombre, quiero decir, puede haber un espectro muy, muy, muy grande y no todos tienen por qué tener nombre. Bueno, por aquí creo que están microondas, ¿no? Es que no lo veo bien, no lo leo bien por aquí, pero bueno, da igual, da exactamente igual. Lo importante es que el espectro visible constituye una franja muy pequeñita dentro de esas longitudes de onda. De hecho, es una franja que va desde los 400 a los 700 nanómetros de longitud de onda, es decir, ondas que tienen una distancia entre cada uno de sus picos de entre 400 y 700 nanómetros. Imaginaros, una millonésima parte de un metro, ¿vale? Eso es lo que identificamos como espectro visible. Si se va un poquito para arriba, pues tendremos otro tipo de ondas, que a pesar de ser exactamente iguales, de la misma naturaleza, no vamos a ver. Y si se van para abajo, pues exactamente igual. De hecho, no todos los animales del planeta tienen esta misma sensibilidad. Hay animales cuya sensibilidad para las longitudes de onda es diferente y está un poquito más para arriba. Siempre se dice que las serpientes ven el mundo en infrarrojos, ¿no? Pues ver el mundo en infrarrojos no significa nada más que tener una sensibilidad un poquito por encima del rojo que tenemos aquí. Es decir, a 800 nanómetros o algo así. Y la información que reciben es diferente. Si vas un poco para abajo, pues de nuevo tendrás animales, otros seres vivos o otros aparatos que sean sensibles a esta franja del espectro electromagnético y que la información que reciban del medio sea diferente. Y esto ya nos da una idea muy clara de algunas cuestiones fundamentales y algunos principios casi filosóficos sobre lo que vemos, sobre el mundo y sobre la realidad. Lo que identificamos como realidad, por lo menos la que percibimos a través de los ojos, no es desde luego toda la realidad. Es una parte muy específica de radiación electromagnética que llega a nuestros ojos y que interpretamos y que nos proporciona una información muy específica del mundo. Y si tenemos esta información del mundo es porque hemos evolucionado para que nuestros sistemas visuales, en este caso,
sean capaces de captar esa información. Y si lo hemos hecho es porque la información que proporciona ese rango determinado es muy útil para nuestra supervivencia, pero no porque configure toda la realidad. De hecho, habréis visto que existen, por ejemplo, telescopios de rayos X o telescopios que son o que buscan información en otro rango del espectro electromagnético, como por ejemplo el fondo de microondas del universo. Son simplemente ojos artificiales, entre comillas, que ven y que obtienen información de otros rangos. Si nosotros fuésemos sensibles, nuestros ojos, por ejemplo, al rango en el que se presenta o en el rango en el que utilizamos para transmitir información a través de la red Wi-Fi, pues imaginaros, podríamos verla y podríamos ver un patrón de información rarísimo volando constantemente a nuestro alrededor. Pero no somos sensibles a ese rango, no podemos, nuestros receptores no tienen capacidad para captar ese rango. Pero si fuésemos sensibles, imaginaros, estaríamos, aquí hay Wi-Fi, pues estaríamos viendo ese Wi-Fi o interpretándolo de alguna manera si fuésemos sensibles. ¿Quiénes son sensibles a ese rango? Los routers, los ordenadores, que son capaces de captar esa información, interpretarla y transformarla pues, en los vídeos que vemos en YouTube, por ejemplo. ¿Ves cómo es información que luego es interpretada? Básicamente es lo mismo que hacemos nosotros, solo que con otro rango e interpretada de otra manera, a través de otro modo de funcionamiento. Pero básicamente es lo mismo que hacemos nosotros. Esto es lo que denominamos la interpretación de la luz como una onda. Y ahora, como debe ser una clase de percepción, nos vamos a centrar en la parte del espectro visible que es útil para nosotros, la que va a configurar los diferentes colores. Como podéis ver aquí, os podéis imaginar y veremos más adelante, parece que hay una relación bastante estrecha entre la longitud de onda y el color que vemos, ¿no? Porque en el experimento de Newton lo que ocurría es que al pasar un rayo de luz blanca que contiene todas las frecuencias, porque si juntamos todas las frecuencias o longitudes de onda de todos los colores, si mezclamos todos los colores, lo que sale es una luz blanca. La luz del Sol es blanca, ¿vale? Aunque a veces nos parezca amarilla, es blanca. El Sol emite luz blanca. Otra cosa es el aspecto que tenga por pasar a través de la atmósfera, etcétera, etcétera, pero la luz del Sol es blanca en general. Es decir, el Sol emite en todas las frecuencias visibles, en todas. Por eso emite luz blanca. Y por eso se descomponen todas las luces del arco iris, en todos los colores del arco iris. Pero, como os decía, si pasamos un rayo de luz, o la luz en general, por un prisma, lo que ocurre es que al pasar por un medio que sea diferente al vacío, o el aire que es muy poquito denso, al pasar por diferentes medios, la luz se refracta. Es decir, cambia de dirección. Como cuando metes un palo en un vaso de agua y ves que hay una especie de decalaje entre la visión del palo fuera y dentro, eso es básicamente porque la luz se refracta. Los rayos de luz que inciden sobre el palo y que luego se reflejan para que nosotros lo podamos ver, se refractan, cambia de dirección y eso hace que veamos que el palo no sigue o no es continuo, sino que tiene una especie de salto entre ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el palo solo se ve un salto porque casi todas las frecuencias que refleja son las mismas. El palo es del mismo color. La luz blanca tiene todas las frecuencias o todas las longitudes de onda y cada una tiene un índice de refracción determinado. Como al pasar por el prisma cada una se refracta, es decir, se gira o cambia su dirección en diferente medida, lo que ocurre es que se separan. Si la roja solo se refracta un poquito, la amarilla un poquito más, la verde un poco más, ¿qué es lo que sale? Un abanico de colores y aparece porque cada una sale en direcciones diferentes. Entran en la misma dirección, salen en direcciones diferentes y por lo tanto aparece el arco iris. Tenéis aquí una página, por cierto, lo tenéis cuando descarguéis las diapositivas, ¿vale? Es una página en la que no solo hay experimentos sobre el color, sino que es una página completísima de la APS, creo recordar, donde podéis encontrar todos los experimentos que vamos a ver aquí y casi todos los experimentos sobre psicología de la percepción y otros ámbitos que podréis ver en gran cantidad de libros y en gran cantidad de lugares. Es alucinante, a mí me ha dejado alucinado la página, nos dejó alucinados a todo el equipo docente de la página cuando la descubrimos, porque hay un montón de cosas, experimentos de igualación del color, podéis ver muchísimas cosas súper interesantes, entre otras cosas los experimentos que vamos a ver en clase en el ámbito del color. Bueno, eso es la consideración de la luz como onda, pero habréis escuchado también alguna vez, seguro, que algo similar a este nombre que tenéis aquí, eso de la dualidad onda-partícula de la luz, que la luz se comporta a la vez como una onda y como una partícula.
Es decir, que podemos tratar la luz como si estuviese compuesta de una serie de partículas elementales que denominamos fotones, y la podemos tratar también como si fuese una onda. Esta dualidad onda-partícula sabéis que viene de un experimento concreto, cuyas implicaciones son quizás una de las más importantes, tanto para la mecánica cuántica como para las leyes de la física en general. El experimento de la doble rendija. ¿Lo habéis escuchado alguna vez, el experimento de la doble rendija? Bueno, hay experimento de rendija simple y rendija. Explico un poquito por encima, ¿vale?, para que veáis las implicaciones de esto y el por qué se puede considerar la luz como una onda y como una partícula. Y cómo, de hecho, no es que se pueda considerar, es que la luz se comporta como una onda y como una partícula a la vez. Imaginaros que tenemos un emisor aquí que emite fotones. Emitir fotones básicamente es emitir cuantos de luz. No una luz continua, sino que emites un chorrito de luz, una partícula de luz, en teoría. Vamos a imaginarnos que es una partícula. Este sería, ¿vale? Este señor de aquí. Bueno, emitimos uno. Imaginaros que solo tenemos una rendija, ¿vale? Y nosotros lanzamos un fotón cada vez por la rendija. Y tenemos detrás una pared que es sensible a eso, es decir, que nos indica como una radiografía, que cada vez que choca un fotón saldría ahí una especie de marquita que nos dice dónde ha chocado, ¿vale? Cuando nosotros hacemos eso y tenemos una sola rendija, lo que ocurre es bastante sencillo. Simplemente aparece un patrón, pues si tú pasas algo por una rendija, o imagínate que lanzas dardos a través de una rendija. ¿Dónde se van a clavar los dardos en la pared? Todos en una línea, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ocurre cuando, más o menos, pueden variarse un poquito porque depende de lo gordo que sea la rendija, pero si lanzas así y tienes una rendija por la que pasa, no va a aparecer el dardo allí. Vale. De momento normal, ¿no? Lanzas partículas, fotones, y lo que te ocurre es algo normal. Vale, pues ahora ponemos dos rendijas y hacemos lo mismo. Lanzamos fotones desde aquí a través de dos rendijas, ¿vale? Los lanzamos uno a uno y de nuevo tenemos un sensor en la pared que nos indica dónde aparecen los fotones. ¿Qué es lo que diréis vosotros? Tienen la misma probabilidad de pasar por una que por otra. ¿Cómo deberían aparecer la señal de dónde han ido a parar los fotones en este tipo de experimentos? Si tenemos dos rendijas, o pasan por aquí o pasan por aquí. La pared está aquí y el emisor está aquí. Lanzamos fotones. ¿Cómo debería quedar el patrón? ¿Cómo chocarían? Imaginaos que en vez de fotones son dardos, ¿vale? Y pasan por esta rendija o por esta. ¿Cómo debería aparecer? ¿Dónde estarían las marcas de los dardos aquí? Una aquí y otra aquí, ¿no? Más o menos. Esto sería lo normal, ¿no? Si solo pueden pasar por una rendija por aquí o por una rendija por aquí, bueno, pues esto no ocurre. Lo que ocurre es una distribución de probabilidad que sigue un patrón ondulatorio y que tiene máximos y mínimos, es decir, máximos de probabilidad en determinadas zonas y mínimos en otras. De tal manera que muchos de los fotones que cruzan por una de estas dos rendijas aparecen en medio de ellos. Y sin embargo, en otras regiones no hay ninguno, o casi ninguno, y en otras sí que hay, y en otros menos, es decir, un patrón ondulatorio. Fijaros. ¿Cuál es la diferencia? Porque si solo entramos en una rendija, sí que... Eso es. Bueno, ahora viene lo más importante. Lo que está diciendo esto, o la implicación, aunque no nos vamos a meter en ella, es que, una de las interpretaciones es que la luz, los fotones, están pasando por las dos rendijas a la vez. O que pueden pasar por las dos rendijas. Es una de las implicaciones. Esto ya es una implicación cuántica, ¿vale? Hay otros experimentos sobre esto, con implicaciones tremendas. No nos vamos a meter en ellos porque ahora no nos interesa. Lo importante es que sepáis dos cosas. Una, que esto tiene implicaciones para la interpretación de cómo funciona nuestro universo a nivel cuántico, por el hecho de que es una de las demostraciones de los estados de superposición cuántica, o el hecho de que una partícula puede estar en dos lugares a la vez, es decir, que pasa a la vez por esta rendija y por esta rendija. No por una, pasa por las dos a la vez. La otra implicación es que si ahora nosotros ponemos aquí un detector para intentar saber, porque antes no sabíamos por qué rendija pasaba, nosotros lanzábamos y podía pasar por una o por otra, pero si ahora ponemos un detector en una de esas rendijas que nos indique cuándo ha pasado por esta, ¿sabéis qué pasa con este patrón ondulatorio? Que desaparece. Y el patrón vuelve a ser el que esperaríamos. O está aquí o está aquí. Lo único que hemos hecho es tener un detector aquí, que nos indica por dónde pasa. Y eso hace cambiar todo el patrón de interferencia.
No voy a empezar a comentar todas las implicaciones de estos porque son gigantescas para la interpretación de cómo funciona nuestro mundo. Sí os recomiendo, que creo que ya lo he recomendado alguna vez y si no lo vuelvo a recomendar, una serie en HBO Max que se llama Devs, que es sobre no viajes en el tiempo, porque no son viajes en el tiempo, sino predicción del tiempo, tanto futuro como pasado, y que habla sobre ordenadores cuánticos y también, por cierto, se hace referencia a este experimento. Pero no nos vamos a meter aquí porque esto no es parte de lo que queremos. Lo que sí nos interesa de la dualidad, de hecho es una explicación bastante burda, no sé si habrá algún físico que esté viéndonos a través de Internet, pero seguramente la explicación que nos pueda dar sería mucho más completa y mucho mejor que la que pueda dar. Simplemente es una aproximación a ello, ¿vale? Esto es muchísimo más complejo de lo que hemos dado a entender aquí. Pero sí nos interesa una cosa, que podemos utilizar que la onda sea, o que la onda, perdón, que la luz puede interpretarse como una onda o como una partícula para utilizar la interpretación que nos convenga en cada ocasión y para estudiar la luz desde el punto de vista de la percepción como nos convenga en cada ocasión. Y la cuestión es que la interpretación como onda será muy útil cuando nos refiramos a los aspectos cualitativos de la luz, es decir, su composición espectral, su longitud de onda, que nos hará diferenciar entre los diferentes colores, es decir, su cualidad, si pertenece un color a otro, el matiz, si es naranja, si es verde, si es azul. Y la interpretación como corpúsculo nos va a ser muy útil para explicar las cuestiones o los parámetros asociados a la cantidad de luz. Cuánta luz llega a una superficie, cuánta luz desprende una superficie o refleja una superficie, cuánta luz emite una superficie, etcétera, etcétera. Porque como corpúsculo podemos interpretar cuánta cantidad de luz hay, qué cantidad de fotones. Y como onda podemos interpretar cuál es su composición y, por tanto, a qué cualidad de color da lugar. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, esto también es súper interesante, pero no tenemos tiempo para verlo. Además, habría que meternos muy en profundidad y no creo que sea el tema. Pero ya os digo que si podéis ver esa serie o alguna de las... Bueno, en YouTube tenéis mil explicaciones del experimento de la doble rendija, que es uno de los más famosos de la historia de la física y de los más increíbles, además. Bueno, pues vamos primero con la cantidad de luz. Vamos a centrarnos primero en la interpretación como corpúsculo, como partícula. Y vamos a analizar la cantidad de luz y cómo diferentes parámetros de cómo recibimos la información dependen de la cantidad de luz que emiten los objetos y de cómo reflejan esa luz. En particular, esto que es lo que denominamos la perspectiva fotométrica del análisis de la luz, porque lo único que nos interesa es la cantidad de luz efectiva que llega a nuestros receptores o que un objeto emite y que luego llega a nuestros receptores, no estudiar la luz en general, ¿vale? Para todo el universo de todas las maneras, sino lo que es interesante para nuestros sistemas perceptivos. Bueno, pues nos da lugar a tres parámetros diferentes, lo que denominamos iluminancia, luminancia y reflectancia. Y se entienden todos muy bien a través de esta imagen que tenéis aquí. La iluminancia no es nada más que la cantidad de luz que llega a una superficie. Si nosotros tenemos esta mesa, la iluminancia es la luz que llega a esta mesa. Si yo pongo un detector de luz aquí, que indique la cantidad de fotones que llegan a esta mesa, la cantidad que me indique, eso es la iluminancia. Lo que llega a una superficie, o a mí, la cantidad de luz que me llega aquí, ¿vale? Cantidad de luz, número de fotones, ¿vale? Sea lo que sea. ¿De qué depende? Pues depende de la distancia del foco de luz, es decir, de lo que emita luz. Pensar que hay dos tipos de objetos, los que emiten luz y los que reflejan luz. Nosotros no emitimos luz, aunque mucha gente diga que somos seres de luz. Bueno, pues no es verdad, por lo menos en el sentido literal, ¿vale? Por lo menos no emitimos luz visible, sino que se nos ve porque reflejamos luz. De hecho, si apagamos todas las luces se nos deja de ver porque no emitimos luz. Hay organismos vivos que sí emiten luz, como las luciérnagas, por ejemplo, o algunos peces, pero nosotros no emitimos luz, por lo menos luz visible no emitimos radiación, como todos los seres vivos, pero no emitimos luz visible, por lo menos casi todos, no sé si habrá alguien por ahí, algún superhéroe sí, pero no sé yo si eso cuenta como ejemplo. Bueno, ¿de qué depende la cantidad de luz que recibe una superficie? De la distancia del foco de luz, es decir, de un objeto que emite luz, y del ángulo de desviación. Ejemplo, nuestro foco de luz más importante es el Sol. ¿De qué depende la cantidad de luz que llega a la Tierra? Pues de la distancia del Sol
y del ángulo con el que emite el sol. Por las tardes y noches hay menos luz que por las mañanas, o a mediodía, perdón. Por las mañanas y por las tardes sí hay la misma, pero a mediodía hay más luz. ¿Por qué? Porque el ángulo es más recto, es decir, el ángulo de incidencia con la superficie de la Tierra es perfectamente 90 grados, o casi. En verano sí lo es, y en invierno pues un poquito menos. Pero en las últimas horas del día, cada vez el ángulo de desviación es mayor y la cantidad de luz efectiva, la iluminancia de la superficie terrestre, por supuesto estoy dando por hecho un punto concreto de la Tierra, ¿vale? En otros puntos de la Tierra pues no da porque la Tierra es redonda, otro apunte importante. Eso es el concepto de iluminancia, ¿vale? Segundo, el concepto de luminancia. El concepto de luminancia es la cantidad de luz efectiva emitida por una fuente de luz. Y consideramos fuente de luz tanto aquello que emite luz por sí mismo, como aquello que refleja luz. ¿Qué es la luminancia? Pues la luminancia es tanto lo que sale de una bombilla, imaginaos que esto es una bombilla, ¿vale? Si yo mido no lo que llega a una superficie, sino la luz que sale de la bombilla, eso es la luminancia. Pero también, si esta bombilla da a una mesa, ¿vale? Imaginaros que está iluminando una mesa. Si yo mido la cantidad de luz que sale de la mesa, reflejada lógicamente, porque la luz proviene de la bombilla, esto también es la luminancia. Es decir, es la cantidad de luz que sale de una fuente, ya sea porque la refleja o ya sea porque la emite. Emitida o reflejada. Y se mide en candelas por metro cuadrado. ¿Suena esta medida de las televisiones? Pues es una medida típica de brillo de las televisiones, ¿vale? Pueden ser lux, pueden ser... Bueno, normalmente el brillo se mide en lux, en la cantidad de luz. No, perdón, se mide en candelas por metro cuadrado. Sí, 250 CD metro cuadrado. Sí, el brillo, la capacidad de luminancia de una superficie, de una fuente de luz, por ejemplo, las pantallas, se mide en esta unidad. Si miráis las especificaciones de vuestros móviles o de las pantallas de vuestros ordenadores, os encontraréis valores como 250 candelas por metro cuadrado, 400, 500, las pantallas más brillantes 1000 o 1000 y pico, encontraréis esos valores, ¿vale? Que son la cantidad de luz que emiten. Y por último, la reflectancia, que es la proporción de luz que hay entre la que se recibe y la que se emite. Y esto se refiere, lógicamente, a superficies que no son emisores de luz, sino que son reflectores de luz. Es decir, no tenéis ahí el dibujo, que yo creo que lo vais a ver muy bien. Si esto es una mesa y este es el foco de luz, la iluminancia será lo que llega. Y el cociente entre lo que llega y lo que refleja, imaginaros que refleja el 40% de lo que llega. Cuando a nosotros nos llega luz, es decir, cuando nos da los rayos del sol, no emitimos o no reflejamos toda la luz que nos llega del sol. Pregunta importante para ver, sobre todo para entender cuál sería la naturaleza de este tipo de fenómenos. Si reflejásemos toda la luz que nos llega del sol, ¿cuál sería nuestra apariencia para el resto de humanos? ¿Cómo nos verían? Una especie de espejo. Nos verían blancos como una especie de brillo. Entonces sí seríamos seres de luz, ¿vale? Iríamos como brillos gigantescos por allí, por el mundo. Pero solo reflejamos ciertas longitudes de onda y una proporción de la luz que nos llega. Otra, por ejemplo. A la persona, si reflejase todo, pues no, claro, no, sería muy difícil verlo. Si reflejase toda la luz, no es que lo pudieses ver, porque tú puedes ver un espejo que refleja toda la luz, pero sería bastante complicado de ver porque lo que vería sería la luz. Lo que pasa es que ahí habría muchos matices, ¿vale? Ahí nos metemos en otro campo porque la superficie de un humano no es perfectamente lisa. Y al no ser perfectamente lisa, los ángulos de refracción, cómo se vería la luz en cada lado, sería diferente. Pero en esencia, si reflejásemos toda la luz que nos llega, lo que veríamos, o si alguien se pusiese delante de nosotros, lo que vería es el reflejo de toda la luz que nos llega del sol y esa cantidad de luz cambiaría en función de si estamos al aire libre, si estamos en un ambiente con menos luz, pero cambiaría radicalmente y el color sería uno. Si estamos a la luz del sol nos verían blancos completamente y con la misma intensidad de la luz que nos llega, ¿vale? Luego hay un millón de cosas. Esto ya sería más para una cuestión de óptica que otra cosa. Pero lo importante es que solamente reflejamos una parte de la luz que nos llega. Y no reflejamos toda por igual, sino que cada objeto del mundo refleja una parte y en unas longitudes de onda determinadas.
Y esa reflexión de una parte del espectro es la que a posteriori nos dará el color de los objetos, porque los objetos reflejan solamente una parte del espectro electromagnético. La combinación de las diferentes longitudes de onda de esa parte reflejada del espectro nos dará su color. Un pigmento, ese rojo de la pintura o cualquier otra pintura, básicamente lo es porque está diseñado o hecho para que absorba una parte del espectro y refleje otra. Los pigmentos blancos son más blancos cuanto más cantidad reflejan. Eso sería un ejemplo de reflejar todo el espectro por igual. Una pared blanca. Cuanto más blanca es, más índice de reflectancia y sobre todo mayor cantidad de espectro electromagnético refleja. Una cosa es roja porque absorbe toda la parte del espectro electromagnético menos la parte del rojo o la longitud de onda del rojo o de los colores que estén componiendo lo que nosotros vemos, que es reflejada, ¿vale? Eso sería el concepto de reflectancia y cómo afecta a lo que nosotros luego entenderemos como color. Estas son las tres características fundamentales de la cantidad de luz. Recordad, iluminancia, cantidad de luz que llega a una superficie; luminancia, cantidad de luz emitida por un objeto, ya sea porque lo refleja o ya sea porque lo emite; y reflectancia, la proporción entre lo que llega. Si llega una cantidad de 100 y devuelve una cantidad de 50, pues la proporción es un medio, 50%, ¿vale? Eso sería la reflectancia. Hay que dividir luminancia, es decir, que emite, partido de iluminancia, ¿vale? Pues vamos con lo siguiente. Aquí ya hemos visto casi todo lo que teníamos que ver, así que no me voy a detener esta diapositiva, pero ahí la tenéis para recordar cosas, ¿vale? Ya sabéis lo que es el espectro electromagnético, en la parte que podemos ver, una especie de resumen de lo que hemos visto hasta ahora, que solamente esta parte tan pequeñita, que sería esta parte de aquí, comparada con todo el espectro electromagnético, que veis que va desde ondas de mayor energía a ondas de menor energía. Los rayos gamma estarían en la parte más energética, son la típica radiación que se produce por la desintegración de isótopos radiactivos, por ejemplo, en una explosión nuclear, en un accidente, en una central nuclear lo que se produce es un rayo gamma. También rayos X y otro tipo de interferencias y otro tipo de ondas electromagnéticas, pero en esencia es de los pocos lugares donde ocurre este tipo de radiación. La radiación visible, microondas, ondas de radio, y bueno, y por aquí está, entre los 4 y los 6 GHz está también el Wi-Fi y un montón de cosas, hay un millón de cosas más. De hecho, las utilizamos en nuestra vida diaria, son parte de nuestra vida. Bueno, ya hemos visto también el concepto de refracción y de cómo cambia la dirección de los rayos de luz cuando pasan por un medio determinado, por ejemplo, por un prisma. Y ya habéis visto que las ondas más refractadas, aquí se ve muy bien en este dibujo, las ondas más refractadas, las que más cambian de dirección, son las que están desde el violeta al azul, ¿vale? Las ondas azules, violetas son las que más cambian y las que menos son las del rojo y el amarillo, que coinciden con las más fuertemente refractadas son las ondas cortas, las de longitud de onda corta, y las de longitud de onda larga son las menos refractadas, ¿vale? Lo podéis ver muy bien en el prisma, se ve muy bien, porque veis cuáles son los ángulos de refracción de cada uno. ¿Y cuál es la apariencia del color? Pues aquí tenéis lo que denominamos la distribución espectral de la luz. La distribución espectral de la luz no es nada más que una descripción de la cantidad de cada longitud de onda que tiene una luz determinada. Cuando antes os he dicho que el Sol tiene luz blanca o da luz blanca y que lo tiene porque emite en todas las longitudes de onda, nos viene a significar que la luz del Sol sería algo parecido a esto. Es decir, que emite más o menos igual en todas las diferentes longitudes de onda. Y por eso la vemos como una luz blanca, que es la combinación de todas las posibles luces. Sin embargo, otro tipo de luces tienen una composición espectral diferente y por tanto su color es diferente. Cuando hablamos de una luz incandescente, ¿os acordáis las bombillas incandescentes de toda la vida? Sí, hombre, la bombilla de filamento, de las que había antes de las LED. No fluorescentes, fluorescentes serían estas. Incandescentes, las de filamento, las que encendías y se encendía el filamento y se calentaban. Las bombillas de toda la vida. Esas son incandescentes y su espectro es más o menos esto. Por eso tienen ese color amarillento, casi naranja en muchas ocasiones. Bueno, pues porque emiten, sobre todo en la parte del espectro, de ondas de longitud de onda más larga y que corresponde a la parte del rojo.
Una luz de sodio, pues sería puramente amarilla porque solo emiten esta parte. Un fluorescente, como los que tenemos aquí, fijaros, emiten este espectro. Y como podéis ver, la parte alta, más cercana al rojo, casi no emite en ella. Y sin embargo, la parte baja, más cercana al azul y el verde, sí que emite. Y por eso tenemos una luz fría, una luz que es blanca, pero más tirando al azulado o incluso al verdoso. Tenemos un montón de luces y habréis visto que cada una de ellas puede tener diferentes colores o diferentes tonalidades. Las llamamos incluso frías y calientes, dependiendo de por dónde emitan. Esta distribución espectral, esta distribución de las longitudes de onda es muy importante en la percepción del color, sobre todo en los objetos que emiten luz, porque el color de la luz que veamos va a depender de este espectro. Igual que el color de la luz que veamos de los objetos que reflejan luz va a depender de la distribución espectral de la luz reflejada, en los objetos que emiten luz, la luz que veamos va a depender, o el color que veamos, perdón, va a depender del espectro, la distribución espectral de ese emisor de luz, ¿vale? Esto lo podéis imaginar de nuevo igual para superficies. Una superficie que veamos como roja, por ejemplo esta de aquí, pues tendrá una distribución espectral de la luz reflejada, pues seguramente muy parecida a esta, en la que casi todo lo que refleja es rojo. Un objeto puramente amarillo, pues seguramente será muy parecido su distribución espectral a esta, ¿vale? En el mundo real las cosas suelen ser bastante, a no ser que sean elementos químicos o estén creados ex professo, suele haber una distribución pues, de diferentes ondas y es el patrón global el que nos da el color, ¿vale? No penséis en que un objeto por ser rojo emite una sola longitud de onda, sino que hay un patrón general en el que domina el rojo, ¿vale? Es decir, es más parecido a esto, a esto, a esto, a esto, que a esto, ¿vale? Esto se da en pocas situaciones. Bueno, vamos con lo siguiente, con la codificación del color y con algo que ya os he adelantado, un poquito antes. El color no es algo que tenga la luz. Las luces no son rojas, ni verdes, ni amarillas, ni azules, sino una propiedad que surge de la interacción entre una propiedad física de la luz, la longitud de onda, y una propiedad de nuestros sentidos o de nuestra capacidad para recibir esa estimulación y de los receptores que tenemos para recibir esa estimulación. ¿Os acordáis cuando hablábamos de psicofísica en el tema anterior y hablábamos de la ciencia que trataba de averiguar la relación entre el mundo físico y nuestras sensaciones? Bueno, pues el color no es otra cosa que esa relación entre el mundo físico, la longitud de onda, que es la más relacionada con el color, y nuestros receptores, que ahora veremos cuáles son. Esa longitud de onda es lo primero que se codifica en nuestros sistemas sensoriales. ¿Por qué? Pues porque tenemos unos receptores en la retina adaptados para ser sensibles de manera diferencial a cada una, no a cada una, sino a diferentes rangos de longitudes de onda. Luego vemos un poquito más sobre esto. ¿Cuál será la tarea de nuestro sistema perceptivo? Pues pasar de ese código físico, es decir, de una serie de longitudes de onda o de una estimulación electromagnética con diferentes longitudes de onda, codificarla y pasarlo a lo que será una sensación consciente, una percepción. Percibir el objeto real a través de la luz o de la estimulación electromagnética que este camioncito refleja y que por tanto llega a nuestros ojos y que nosotros interpretamos para reconstruir este objeto. Eso es esencialmente lo que hacemos. Los objetos reflejan luz, llega a nuestra retina, estimula nuestros receptores y a partir de ahí empieza una cascada de procesamiento hasta reconstruir a partir de esas cantidades de luz que llegan el objeto real y todo su entorno. Básicamente es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo investigamos esto? ¿Cómo investigamos cómo se codifica el color? Pues lo podemos hacer desde dos puntos de vista. Podemos realizar experimentos psicofísicos, como los que hemos visto en el tema anterior y vamos a ver ahora, y que, por cierto, podéis hacer a través de la página web, esa que os he enseñado antes, ¿vale? Y también con tareas fisiológicas, básicamente, abriendo ojos y retinas y mirando a ver qué pasa ahí, ya sea de animales o de personas o de lo que sea, pero estudiando a nivel fisiológico qué es lo que hay en nuestro, es decir, de qué están hechos, igual que uno puede diseccionar la piel para ver qué tiene, para ver cuáles son sus receptores, para ver distintos tipos de mecanorreceptores, de capas de la piel, pues lo mismo, ver qué hay en los ojos y en nuestro cerebro para ver cómo se puede explicar la codificación del color.
Uno es un punto de vista psicológico y fenomenológico y el otro es un punto de vista puramente biológico. Si juntamos los dos, pues nos encontraremos con una parte de lo que hoy en día denominamos neurociencias. Estudiar este tipo de fenómenos desde diferentes puntos de vista que nos acerquen tanto a lo que percibimos y a los procesos cognitivos que los humanos llevamos a cabo, como a los algoritmos que pueden implementarlo, como a la implementación física en un sistema como es nuestro cerebro. ¿Cuáles son las estrategias psicofísicas? Pues lo que vamos a ver, y como se ha estudiado esto de una manera más recurrente, es a través de lo que conocemos como experimentos de igualación del color. Es decir, manipulamos un estímulo luminoso, ¿vale? O una serie de estímulos luminosos para igualar otro estímulo luminoso. Es esto que tenéis aquí. Imaginaros que yo proyecto sobre la pantalla esta luz, una luz verde, ¿vale? Este semicírculo. Y en el otro lado tenéis tres ruedecitas. Una ruedecita para modificar la cantidad de rojo, la cantidad de verde y la cantidad de azul. Y yo os pido que modificando las cantidades de esto, igualéis esta luz a esta. Seguramente ahora os preguntéis, madre mía, ¿por qué rojo, verde y azul? Y no cualquier otro color. Tendremos la respuesta un poquito más adelante. Pero os podéis hacer una idea si veis cómo son los receptores de la retina y el hecho de que en la retina, para la percepción de la luz diurna, es decir, para la visión en condiciones de alta iluminación, tenemos tres receptores diferentes, que además veréis que tienen unas ciertas propiedades. Por supuesto, desde el punto de vista fisiológico, relacionaremos lo que vemos con las características de este sistema. Lo que vamos a hacer es juntar los dos tipos de evidencia. Vamos a hablar sobre experimentos de igualación y cómo coinciden con la evidencia encontrada en los receptores visuales y cómo se solapan de manera perfecta los resultados entre una explicación o una perspectiva y otra. Vamos a centrarnos ahora, dentro de la apariencia del color, en los atributos, las características que tiene el color, las diferentes características del color, que son tres: el matiz, la saturación y el brillo o la claridad, que básicamente son las mismas cosas que podéis, o algunas de ellas podéis variar en la televisión. De hecho, si queréis ver alguno de estos fenómenos, es muy sencillo coger la tele y empezar a manipular los valores que lleva la tele para configurarlos. Quitas el brillo y ves lo que ocurre. Cambias lo que se denomina ¿cómo se llama esto que cambia la...? Es que no recuerdo ya ahora cómo se llama en las televisiones. Lo que te hace que sea más cálido o más frío. ¿Eh? No, hay un apartado en el que te cambia incluso la composición espectral, que hace que sean los colores más cálidos o más fríos. Pone cálido 1, cálido 2, frío 2, normal, y lo que te hace es cambiar la distribución para que sean más cálidos o más fríos, como si fuesen algo. Mirarlo alguna vez en la tele. No, el contraste es otro. El contraste es la diferencia que hay entre las partes más claras y las partes más oscuras. Eso es el contraste, ¿vale? Pero lo podéis ver. Si lo miráis, es una parte en la que podéis cambiar simplemente la calidez de los... La calidez. También podéis cambiar la intensidad del color, es decir, podéis hacerlo más saturado, menos saturado, o más claro, menos claro. Se pueden hacer un montón de cosas. Pero vamos a ver aquí tres diferentes cualidades. Lo primero es el matiz, y el matiz es tan sencillo como aquello que diferencia un color de otro. Es decir, verde y azul son diferentes porque tienen diferente matiz. Lo que diferencia un color de otro, con independencia de la cantidad de luz, de lo brillante que sea, de lo saturado que sea, da igual. Lo que diferencia un color de otro es el matiz. Y está muy relacionado, joder, madre mía, y está muy relacionado con la longitud de onda. De hecho, su principal determinante es la longitud de onda. Según el matiz y según la longitud de onda que determina el matiz, podemos tener dos tipos de colores: los colores cromáticos y los acromáticos. Los acromáticos son muy fáciles de recordar. Básicamente es la escala que va desde el blanco hasta el negro y se entienden mucho mejor en términos de claridad. El blanco sería la mayor intensidad de luz y el negro la ausencia de luz. Sabéis que el negro es ausencia de luz, ¿no?
El negro es la ausencia de cualquier estimulación electromagnética. Los pigmentos negros, es decir, cuando uno lleva ropa negra, o lo que intentan los pigmentos negros, o por lo que son negros, es porque absorben todas las longitudes de onda. Y esto ya os da una idea de por qué el negro es un color que da más calor. Porque absorbe toda la energía, todas las longitudes de onda que nos llegan. Por eso el negro da mucho calor en verano y el blanco, que refleja todas, no da calor. Por eso, si quieres calentar algo, lo pones en una superficie negra, o, por ejemplo, si quieres calentar agua en los pisos, todos los paneles solares que no son fotovoltaicos, sino los paneles solares para calentar agua son superficies negras, y si no quieres pasar mucho calor en verano, pues pintas tu casa de blanco, como, por ejemplo, en muchos pueblos de Andalucía, los pueblos blancos del sur. Esa es la razón, básicamente, por lo que se absorbe. Bueno, pues el negro, que es la ausencia de cualquier tipo de reflexión del color, por eso los pigmentos son negros, porque no reflejan nada, lo absorben todo, y los blancos lo reflejarían todo. Los colores acromáticos se entienden en esos términos, ¿vale? En términos de cantidad de luz, se entienden mucho mejor, siendo el blanco la mayor cantidad de luz y el negro la mínima cantidad de luz. Los colores cromáticos, que son el resto, es decir, lo que no es blanco y negro, lo que ocurre cuando le damos color al asunto, ¿vale? De hecho, el blanco y el negro veréis que todos los colores se pueden transformar en blanco y negro desaturándolos, eliminando toda información de longitud de onda y dejando solamente la información de claridad, de cantidad de luz. Bueno, en los cromáticos nos encontramos dos tipos de colores. Los espectrales, que son, ¿os acordáis cuando hablamos del espectro electromagnético, ¿no? Pues un color espectral será el que esté asociado con una longitud de onda específica, ¿vale? Y los no espectrales, que solo pueden obtenerse mediante una combinación de luces, de dos o más luces monocromáticas, es decir, coger dos o tres longitudes de onda y mezclarlas. Cuando mezclas longitudes de onda, obtienes un color nuevo. Los colores no espectrales solo se pueden obtener mediante esa mezcla. Los espectrales corresponden a una longitud de onda concreta. Es decir, si tenemos longitudes de onda desde 400 a 700, podemos obtener colores asociados a cada una de esas longitudes de onda. Lógicamente, variaciones muy pequeñitas casi ni se notarán. No notaremos diferencia entre 401 y 402, ¿vale? Pero podemos asociar un color a cada una de las longitudes de onda, incluso a decimales. Eso es infinito. Pero habrá colores que no se correspondan con una longitud de onda, sino con una mezcla de varias longitudes de onda. Esos son los colores no espectrales, ¿vale? Ya tenemos lo primero, que es el matiz. ¿Cómo vamos de tiempo? No, tengo que terminar en un minutillo. Bueno, vamos a terminar con la saturación y el brillo, que son muy sencillos, y acabamos aquí. ¿Qué es la saturación? Es lo que se denomina normalmente la pureza cromática. Para entendernos, es el grado de mezcla normalmente con el blanco. Es decir, el grado en que un color está mezclado con un acromático, con un color acromático, en el que un color cromático está mezclado con el acromático, o el grado en que difiere de un acromático, con independencia de su brillo, no por quitarle más o menos luz, no por darle más luminosidad al rojo, sino por mezclarlo con un acromático. Si cogéis, vamos a pensar ahora en pigmentos, si cogéis una pintura roja y la mezcláis con blanco, va a salir un nuevo color, ¿no? Bueno, pues ese color, cuanto más blanco le echemos, es menos saturado. ¿Veis? Cuanto más mezclado está con el blanco, menos saturación tiene. Pasa del rojo intenso al rosa. ¿Cómo está hecho este rojo que pasa al rosa en esta pantalla? Pues básicamente porque en esta parte de la pantalla el proyector está emitiendo, sabéis que tiene tres luces RGB, ¿no? Pues aquí está emitiendo, todos los píxeles que están aquí, están emitiendo luz prácticamente toda viene de la luz roja que tiene el emisor, y aquí están emitiendo casi todos a la vez, porque al mezclar rojo, verde y azul se transforma en blanco. Así que aquí lo que tenemos es otros emitiendo. Básicamente lo que cambia es la composición. En el mundo de la apariencia lo que cambia es que vamos mezclando con el acromático, normalmente con el blanco, sin modificar el brillo. ¿Vale? Eso sería la saturación. Es un concepto que todos... Yo no sé qué está pasando de aquí, de verdad. Es un concepto que, si no le dais muchas vueltas a la cabeza, todos manejáis muy bien, porque sabéis lo que es un color saturado y menos saturado. Básicamente, si lo mezclamos con blanco cualquier pintura, nos sale menos saturada, menos cantidad de ese color y se va pareciendo cada vez más a blanco. El brillo.
El brillo se refiere a la cantidad de luz y puede referirse, por una parte, brillo-claridad, ¿vale? Puede ser, por una parte, referido a fuentes emisoras de luz, y en ese caso nos referimos al brillo, mayor o menor cantidad de luz que emite. Este es un ejemplo que se me ha ocurrido. Una bombilla, esto es una bombilla incandescente, por cierto. La cantidad de luz que emite, ¿vale? Cuanto más emite, más brillo. Básicamente es lo mismo que veríamos en la tele si le damos al nivel del brillo y vemos que cada vez sale más luz de allí, cada vez se enciende más la habitación. Eso es. O si tenemos una bombilla que es regulable, cuanto más le das, más aumenta el brillo. Cantidad de luz. De una fuente emisora. Pero si hablamos de una cantidad, de una superficie que refleja luz, ¿vale? De superficies que reflejan, ya sabéis lo que es la reflectancia, es decir, la cantidad de luz, la proporción de luz que reflejan. En ese caso, de lo que hablamos es de la cantidad de luz reflejada y en ese caso lo que está asociado es a la escala entre el blanco y el negro. Es decir, si veis aquí la diferencia que hay es que cada vez se refleja menos luz. ¿Cómo distinguiríamos en una superficie un rojo claro de un rojo oscuro o un rojo más tirando a negro? Porque cada vez refleja menos luz, es decir, cuanto más oscuro lo veamos es porque refleja menor cantidad de luz. Esto puede ocurrir por dos cosas, porque el pigmento sea más oscuro y por lo tanto refleja cada vez menos, o porque la luz es cada vez menos intensa. Si vamos bajando las luces veréis que vemos todos los colores más oscuros y más cercanos al negro, hasta que si apagamos del todo, vemos todo, absolutamente todo. ¿Vale? Distinguid muy bien entre la saturación, que tiene que ver con la mezcla con un color, un color acromático, y el brillo, la claridad, que tiene que ver con la cantidad de luz, ya sea emitida o sea reflejada. ¿Vale? Por supuesto eso, todas las superficies que reflejan luz o que emiten luz, cuando en su menor cantidad llegan al negro. Aquí tenéis un ejemplo de las tres, ¿vale? Que podéis ver. Hue, tono o matiz, saturación y brillo. ¿Vale? Y aquí lo dejamos. Y la semana que viene continuamos con los sistemas de ordenación de colores. Y eso nos va a llevar a explicar cómo funcionan los receptores de nuestra retina, los tipos de visión que tenemos y también la forma en que se codifican. Así que, nada chicos, muchas gracias, chicas. Y nos vemos. Temperatura de color, efectivamente, muchas gracias. No me sale vuestro nombre y no os puedo nombrar, me sale solo vuestro correo. Muchísimas gracias. Temperatura, efectivamente. Nos vemos el lunes que viene. No me acordaba de la temperatura de color, que viene a ser cálido. Eso es lo que podéis mirar en la televisión, ¿vale? Temperatura de color. Qué pena no poder ver el mientras explico. Muchas gracias a todos, chicos. Nos vemos la semana que viene.